No fue un ¿qué tal, jefe? Ni un ¿cómo estás, pa? Ni un abrazo. Nada de eso. Solo un seco y frío. Vendimos la casa. Te vas a la calle antes de fin de mes. Y ese güey de traje azul marino, un abogado de esos que huelen a papeles viejos, con la carpeta en la mano. Lo soltó así, como si me estuviera quitando la camisa sucia. Una de mis favoritas. Yo, mientras tanto, con mi café negro, mi tortillita con chile morita, me los quedé viendo sin decir nada. Solo mastiqué. Lento. Con calma. Por dentro, trataba de procesar la traición. Me llamo Justino Mota, 81 años, nacido y criado en Iztapalapa. Pero mi vida entera la construí aquí, en la Tlalpan. En esta casa que levanté ladrillo a ladrillo con la mujer de mi vida, la doña Inés. Aquí, en esta sala, mis chamacos aprendieron a caminar, a decir sus primeras groserías, a soñar con un futuro que parecía imposible. Y aquí también me quedé solo, llorando la ausencia de mi vieja, aprendiendo a tragarme el dolor, porque hay lamentos que no se gritan, se sufren en silencio. Y mi vida, mi casa, todo lo que soy, está envuelto en ese silencio. El abogado, un jovencito con cara de susto, de esos que no tienen ni un pelo de experiencia, parecía que le incomodaba estar aquí. Sacó unos papeles de esa carpeta. Su hijo y la esposa ya firmaron. La casa es del nuevo dueño. Solo le queda desocupar. No le hice caso. Seguí con mi tortilla, limpiándome la boca con la servilleta. ¿Qué clase de gente hace esto? Me pregunté para mis adentros. ¿Qué clase de hijo? Interesante, le dije. Nada más. Por fuera, con mi rostro impasible, pero por dentro me ardía el pecho. Me vi en ese momento. Un viejo con las manos llenas de callos, la piel curtida por el sol, pero con unos ojos que todavía tenían fuego. Y yo sé qué es ese fuego. No era solo la casa, era el desprecio. Que te desechen como un mueble viejo. Y más si viene del chamaco que criaste. Ese es mi primogénito, el Ricardo, al que le pagué la escuela, el que llevé de emergencia al hospital en la madrugada cuando le faltaba el aire por el asma, el que defendí cuando me llamaban de la escuela porque andaba de vago, el mismo que hoy me llega con un abogado a correrme. Y el abogado volvió a preguntar, «Entonces, don Justino, ¿ya lo entendió?» Lo miré fijo, con una calma que lo desarmó. Lo entendí, güey, clarito. El Ricardo, mi hijo, estaba ahí, con los brazos cruzados, sin atreverse a mirarme a los ojos. Se me vino la pregunta, ¿tendrá un poco de vergüenza en el corazón? Pero no, no había nada, solo frialdad. Se despidieron rápido, dijeron que volverían en unos días para el desalojo. Los acompañé hasta el portón, los cerré despacio, y ahí me quedé, parado, viendo el patio. Mi perro, el Canelo, se me acercó, me puso el hocico en la rodilla, lo acaricié. Entré a la casa y me senté en la mecedora. Fue entonces que la rabia se me subió a la garganta. No era tristeza, era una rabia muda, pesada, de esas que se van cocinando a fuego lento. Y me conozco. Sé cuando mi alma se prepara para la guerra. Yo no soy un hombre de broncas, nunca lo fui, pero tampoco de dejarme. No soy un viejo débil. Soy un hombre de batalla. Fui albañil, chofer, herrero. Hice de todo para mantener a mi familia. Me aguanté gobiernos, crisis, pérdidas. ¿Y ahora quieren que me trague esto? La misma noche, comiendo mis frijoles con arroz, mirando la foto de mi Inés en el refrigerador, le dije en voz baja, «Mi amor, no me van a echar así nomás. Porque si algo me enseñó ella, es que la dignidad no se negocia, se defiende». Después de cenar, fui al cuarto y saqué la carpeta vieja de abajo del colchón, la que tiene todos los papeles de la casa, la escritura, los recibos, los documentos del terreno.
todo, a mi nombre. Ni una sola firma de mi hijo, ni un poder legal, nada. Lo que quiere decir que ese contrato era chueco, ilegal. Guardé los papeles, pero esta vez con otra intención. Y por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa. Al día siguiente, fui a la iglesia, encendí una veladora a mi vieja y le agradecí la paz que siempre me enseñó a encontrar, incluso en medio del caos. Después, pasé por el mercado. Compré unas tortillas recién hechas y me senté en la Ahmed Sansotin Plaza. Vi a los chamacos, a los viejitos jugando dominó, y pensé, la vida no se acaba porque un hijo te traiciona. Se empieza de nuevo. Regresé a la casa, con la cabeza fría y las ideas claras. Ellos se creen que me agarraron dormido, que este viejo es pendejo. Se les olvidó una cosa. La fuerza más peligrosa es la que viene del silencio. Si te está gustando cómo se va revelando el conflicto, asegúrate de dejar un me gusta y un comentario en este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que sacuden la conciencia. 2 noches pasé sin dormir, pensando en mi hijo, parado en mi cocina, con esa cara de piedra, viéndome como si yo fuera un extraño. A veces uno cree que conoce a sus hijos, pero la vida te demuestra que no es así. El miércoles por la mañana me puse mi guayabera limpia, me peiné y salí a la calle. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Nadie lo notaba, pero cada paso era una declaración de guerra. Fui a ver a mi compadre Eliseo, un viejo amigo de cuando éramos choferes en la Ruta 88. Él ahora trabaja en una notaría. Me recibió con un cafecito con canela. Le conté todo. Me escuchó con el ceño fruncido, los labios apretados. Revisó los papeles, tomó fotos, hizo llamadas, luego se quitó los lentes. Justino, aquí no cuadra nada. Tú eres el único dueño. No hay nada que le dé permiso a tu hijo de vender sin tu firma. Se me revolvió el estómago. Era lo que ya sabía, pero escucharlo me dio un golpe. Esto huele a fraude, me dijo mi compadre. Alguien falsificó tu firma o te dieron un contrato. Manipulado. Me juré que no había firmado nada. Entonces, es un fraude, repitió, y me recomendó a una abogada, la licenciada Mónica Cervantes. Esa no se deja comprar por nadie. Me anotó la dirección en un papelito y me dijo, ve con ella, Justino. Salí de ahí con la carpeta bajo el brazo y una mezcla de angustia y determinación en el pecho. Caminé hasta la iglesia, me senté en una banca y cerré los ojos. Me acordé de mi Inés, que siempre decía que la sangre no siempre garantiza el corazón. Y eso dolió, porque yo siempre creí que mi Ricardo era el más decente de mis 2 hijos. El menor, el Paco, era más rebelde, más alejado. Pero Ricardo, él era mi orgullo, graduado, casado, con hijos. ¿En qué momento se jodió todo? El siguiente día, fui a su oficina, en la Colonia del Valle. El viaje en metro se me hizo eterno. Iba viendo las fotos de mi vida en mi cabeza. Mi Inés con el delantal. El Ricardo de niño jugando con un camión de madera que le hice. Las navidades en el patio. Todo eso ahora parecía tan lejano. Llegué justo a tiempo. La licenciada Mónica me recibió. Una mujer de unos 45 años, con el pelo recogido y la mirada directa. Me gustó eso. Le conté todo, desde la llegada de mi hijo con el abogado, hasta los papeles que yo tenía guardados. Me escuchó sin interrumpir. Señor Mota, si lo que me dice es cierto, estamos ante una posible usurpación y falsificación de documentos. Y eso no se resuelve con el diálogo. Se resuelve en los tribunales. Le pregunté si mi hijo podía ir a la cárcel. Respiró hondo. Eso depende, pero antes que nada, vamos a defender su derecho, su casa, su dignidad. Esa palabra, dignidad, me hizo tragar saliva.
Sentí que la mano de la Inés me apretaba desde el más allá. Mónica me propuso iniciar una demanda de nulidad, por firma falsa. Le di el sí sin pensarlo. Y mientras firmaba los papeles, me sentí raro. Como si el viejo que había aprendido a guardarse las cosas, finalmente estuviera rompiendo las reglas. Volví a casa esa tarde con un cansancio que no era físico, era del alma. El Canelo me recibió como siempre, moviendo la cola. Le serví agua, le puse su comida y me senté en la mecedora. El sol ya bajaba, y el cielo tenía ese color naranja que tanto le gustaba a mi Inés. Miré su foto y por primera vez en días le hablé en voz alta. Mi amor, ya empecé. No sé en qué va a terminar esto, pero no me voy a dejar. Esa noche cené solo, pero algo había cambiado. Ya no me sentía derrotado. Todavía no había ganado nada, pero tampoco había perdido. Porque hay guerras que se inician en silencio, con el corazón encendido. Y la mía apenas estaba comenzando. Si quieres ver el desenlace de esta historia y descubrir si la dignidad de este abuelo fue más fuerte que la ambición de su hijo, suscríbete a este canal y activa la campanita. No te lo puedes perder. El viernes por la mañana, mientras podaba unas plantas en el patio, oí que tocaban la reja. El Canelo fue el primero en llegar, ladrando. Me limpié las manos y fui a ver. Era el Ricardo, solo, sin el abogado, con la camisa arrugada y la cara tensa. Lo miré con calma, sin abrir el portón. ¿Qué se te ofrece?, le pregunté. Bajó la mirada un segundo, luego la levantó con esa misma cara de niño que usaba cuando había hecho una pendejada, pero no quería admitirla. ¿Podemos hablar? No, aquí, en la banqueta. Dudé unos segundos. Una parte de mí quería mandarlo a la chingada, pero la otra necesitaba escucharlo. Abrí sin decir más. Entró y se sentó en la cocina. Le ofrecí café. No respondió. Se lo serví de todas formas. Se quedó viendo la taza como si fuera su enemigo. «Papá, me dijeron que fuiste a ver una abogada», soltó de golpe. Tomé mi taza, le soplé con calma. «Así es. Y también fui al registro público y al notario, y a un viejo amigo que sabe más de leyes que tú y ese abogado que trajiste». Vi cómo tragaba saliva. La cara le cambió de preocupación a rabia. No hacía falta llegar a eso, papá. Pudiéramos haberlo hablado como familia, dijo con voz baja, pero con coraje. Familia. ¿Tú me hablaste como familia cuando entraste aquí sin avisar con un abogado? ¿Cuando me dijiste que ya no era mi casa? Se quedó en silencio. El tic-tac del reloj en la pared era lo único que se escuchaba. Luego se levantó, caminó un poco por la cocina y volvió a sentarse. Papá, tú sabes que las cosas no están fáciles. La casa tenía buen valor y necesitábamos dinero. Esa frase me cayó como piedra. ¿Entonces, me vendiste? ¿También me pusiste precio? Ricardo agachó la cabeza. No fue así, murmuró. No le grité, no levanté la voz, solo le dije, ¿sabes qué es lo que más duele, hijo? No es la venta. Es que ni siquiera tuviste el valor de venir solo. Trajiste a un extraño a sacarme de aquí y lo hiciste como si yo no valiera nada, como si yo fuera parte de tu inventario. El silencio volvió, pero esta vez le pesaba a él. Pasaron unos minutos y la puerta del patio se abrió. Era el Emiliano, mi nieto, el hijo mayor de Ricardo. 17 años, flaco, alto, con ese pelo que siempre le cuelga en los ojos. Me vio, sonrió. Luego vio a su padre y su cara se puso seria. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. Ricardo intentó calmarlo. «Solo vine a hablar con tu abuelo». Pero el Emiliano no se tragó la mentira.
¿Hablar o a presionarlo para que se vaya? Si es para eso, mejor vete. Me sorprendió la firmeza en su voz. Ya no era el mismo niño. Ricardo se levantó. No es asunto tuyo, Emiliano. Esto es entre adultos. Claro que es mi asunto. Es mi abuelo, y lo estás tratando como si fuera una carga. ¿Ya se te olvidó todo lo que hizo por ti? La tensión subió. Me levanté despacio y puse una mano en el hombro de mi nieto. Tranquilo, mi hijo. Aquí no venimos a pelear. El Emiliano me miró con los ojos brillando. Es que no es justo, abuelo. No pueden tratarte así. Le di una palmada. Lo sé, por eso estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero sin odio, con cabeza. Ricardo, rojo, mordiéndose las palabras, me miró y me dijo, «Yo solo quería arreglar esto sin abogados». Le respondí con claridad, «Entonces, debiste haberlo pensado, antes de traer uno. Ahora ya no es solo asunto tuyo, es mío y de la justicia». Caminó a la puerta. Antes de irse, se volteó y me dijo, «Estás cometiendo un error». Le respondí, «Peor fue el tuyo». Pero la diferencia es que yo sí estoy dispuesto a enfrentarlo. Después de que se fue, mi nieto y yo nos sentamos en el patio. El sol ya bajaba, y el cielo se pintaba de naranja. Me contó que no podía dormir, que había escuchado a sus padres pelear por el problema del abuelo, que se sentía traicionado, y me abrazó fuerte. «Yo estoy contigo, abuelito, pase lo que pase». Sentí un calor en el pecho, porque en medio de tanta mierda, ese abrazo fue un respiro. Al día siguiente, Mónica me llamó. Me dijo que habían iniciado oficialmente el trámite para detener el desalojo, que el juez ya había recibido la solicitud y que en unos días habría una audiencia preliminar, que Ricardo y su mujer, Leticia, serían notificados, que me preparara emocionalmente. Le agradecí, no por la gestión, sino por la forma en que me hablaba, sin tratarme como un pobre viejo, sino como un hombre que merecía respeto. Esa tarde volví a la iglesia. Me senté en la última fila y cerré los ojos. No recé. Solo respiré hondo y me acordé de la Inés. Y supe lo que me diría. Haz lo correcto, Justino, pero no pierdas el alma en el intento. ¿Crees que un abuelo puede vencer a su propio hijo en los tribunales? Para descubrirlo, comparte este video con tu familia y amigos y deja tu predicción en los comentarios. 3 días después de la visita de mi hijo, un actuario del juzgado tocó la puerta de su casa. Llevaba en la mano la notificación de una demanda formal de nulidad por firma falsa y la suspensión inmediata de cualquier venta. Me lo contó el Emiliano esa misma tarde, con los ojos abiertos como platos. Abuelo, mi papá se puso pálido. Mi mamá se encerró en el cuarto y no quiso salir. No dije nada. Solo me acomodé mejor en la mecedora. ¿Tú ya sabías que eso iba a pasar?, me preguntó. Le sonreí. Hijo, cuando uno hace lo correcto, las cosas se acomodan solas. Esa noche, según mi nieto, hubo gritos en su casa. Gritos fuertes. Su madre, la Leticia, le reclamaba a Ricardo por haberlo complicado todo. Ella pensó que yo me iba a ir dócilmente, que no iba a mover un dedo, y mi hijo, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin respuesta. ¿Y qué querías que hiciera? Mi papá siempre se queda callado. Nunca pensé que se iba a defender. Ahí está el problema, pensé yo. Me criaron fuerte, pero me juzgaron manso. A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era la Leticia. «Señor Justino», dijo con voz forzada, casi teatral, «¿podemos hablar?». Le dije que sí, pero en la plaza, no en mi casa. Nos encontramos en una banca. Ella llegó vestida como siempre, con sus blusas de marca, tacones bajos, pero con la cara de miedo. «Señor Justino,
Yo solo quiero que esto no termine mal. Usted está grande ya. ¿No le conviene vivir en un lugar más cómodo? Respiré hondo. ¿Me estás sugiriendo que me rinda? Se sorprendió. No, no. Solo digo que a veces es mejor evitar el escándalo. La miré a los ojos. ¿Escándalo? ¿Para quién? ¿Para mí que defiendo mi casa? ¿O para ustedes que quisieron sacarme sin una conversación? Bajó la mirada. Es que Ricardo no sabe cómo lidiar con usted. Lo ve tan terco. Me reí por dentro. No soy terco, soy firme, que no es lo mismo. Intentó convencerme con palabras dulces, con discursos de familia, pero ya no le creí. Al final me pidió una solución amistosa. Le respondí lo que mi vieja siempre decía. Las amistades se cuidan, las traiciones se enfrentan. Se despidió sin tocarme. Supo que no tenía chance. Los siguientes días fueron un torbellino. Mónica, la abogada, me avisó que la audiencia preliminar sería en 2 semanas y que mientras tanto el juzgado había bloqueado cualquier transacción. Usted está protegido legalmente, me explicó. Sentí alivio. No era el final, pero era un respiro. Salí a caminar al mercado. Saludé a don Goyo, el de los chiles, a doña Estela, la del pan. Todos me preguntaban cómo estaba y yo solo respondía, viviendo como debe ser. Pero por dentro sentía algo que hacía años no sentía, dignidad. No por ganar una batalla, sino por saber que no me había dejado pisotear. Esa misma semana recibí una carta por debajo del portón. Era de mi hijo menor, el Paco. Hacía años que no sabíamos nada de él. Papá, me enteré por el Emiliano de lo que está pasando. No sabía que el Ricardo había llegado tan lejos. Solo quiero que sepas que estoy contigo. Si necesitas algo, dime. Me costó no llorar, porque aunque el Paco siempre fue distante, en el fondo me respetaba. Y esa carta valía más que 1000 disculpas de Ricardo. Los días se volvieron más tensos. Un coche con vidrios oscuros empezó a estacionarse frente a la casa. No se bajaban, solo observaban. Tal vez eran del abogado. Yo no les di importancia. Les saludaba con la mano desde el patio, para que supieran que este viejo no se esconde. Una tarde, mi nieto vino corriendo. Abuelo, mis papás están peleando más fuerte que nunca. Mi mamá dice que se va a ir a casa de sus padres. Lo abracé. Lo siento, mi hijo. No es tu culpa. Ya lo sé, respondió. Pero es injusto que tú pases por esto. Le acaricié el cabello. A veces, para que las cosas cambien, alguien tiene que aguantar el primer chingadazo. Me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Yo quiero ser como tú, abuelito, le respondí con una sonrisa. No, Emiliano, tú vas a ser mejor. La audiencia se acercaba, y aunque el cuerpo me dolía, el alma estaba más firme que nunca. La Inés me acompañaba en cada pensamiento, y en el silencio de la casa, entre tortillas calientitas y el olor del café, entendí algo. Esta batalla no era solo por la casa, era por mi historia, por lo que soy. Si te conmovió esta historia y crees que la justicia y la dignidad deben prevalecer, suscríbete a este canal para más contenido inspirador y comparte tu opinión en los comentarios. La mañana de la audiencia amaneció fría, el cielo cubierto de nubes. Me levanté temprano. Preparé mi café y me senté un rato en la mecedora. El Canelo me miraba, sin entender, pero con esa lealtad que solo tienen los perros. Me puse la misma guayabera blanca que usé en el bautizo de mi nieto y un saco gris. Quería ir como quien defiende algo sagrado. Mónica pasó por mí. ¿Está listo, don Justino? Listo desde el día en que me quisieron sacar de mi casa, sin decirme la verdad. El juzgado estaba lleno. Abogados, empleados, gente con los ojos cansados. Entramos. Al fondo
Ya estaban el Ricardo y la Leticia, con su abogado. Me vieron. Ricardo bajó la mirada. La Leticia mantuvo la cabeza erguida, pero no me sostuvo la mirada. El juez, un viejo de unos 60 años, con cara de pocos amigos, empezó a leer los antecedentes del caso. Luego le dio la palabra a Mónica. Se levantó. Señoría, el señor Justino Mota es el único propietario legal de este inmueble. No existe poder notarial que autorice a su hijo a vender. Por lo tanto, la firma en el contrato fue falsificada. Solicitamos la nulidad del contrato de compraventa y que se inicie la investigación penal. El abogado de mi hijo pidió la palabra. Dijo que mi hijo había actuado pensando en el bienestar familiar y que fue un malentendido. Me tragué una risa. Qué fácil es disfrazar la ambición con palabras bonitas. El juez me pidió que declarara. Me levanté. Miré al Ricardo y luego al juez. Señoría, esta casa no son solo paredes y techo. Es el lugar donde crié a mis hijos, donde enterré a mi esposa, donde he llorado solo. No soy rico, no tengo mucho, pero esto es mío. Lo construí con mis manos, y hoy alguien que yo traje al mundo quiso arrebatármelo como si yo no existiera. Yo no vine a pelear por ladrillos, vine a que se respete mi nombre. Y si alguien cree que porque tengo arrugas y camino lento, ya no valgo nada, está muy equivocado. Volví a mi lugar. El silencio en la sala era pesado. El juez pidió el análisis grafológico de la firma. Los resultados fueron leídos. La firma del señor Justino Mota en el contrato no coincide con las muestras comparativas. Se confirma que fue falsificada. La Leticia se tapó la boca. Ricardo cerró los ojos. Ya no había nada más que decir. El juez ordenó la suspensión definitiva del contrato, la nulidad del acto, y solicitó que se abriera una investigación por posible falsificación de documentos. No celebré, no levanté los brazos, solo respiré. Afuera, el Emiliano me esperaba con pan dulce. «Ganaste, abuelo», me dijo. Lo abracé. «No gané, hijo, solo defendí lo que era justo». Días después, el Ricardo vino solo a la casa. Se quedó parado del otro lado de la reja. Lo vi desde el patio. «Papá, lo siento», me dijo. No le respondí. No por orgullo, sino porque hay heridas que no se curan con una simple disculpa. Solo asentí con la cabeza y volví a entrar. No sé qué pasará con él, pero sé que esta casa seguirá en pie. Y lo que es más importante, yo también. Después de la audiencia, la casa se sintió más silenciosa. Pero no por tristeza, sino por descanso. Me levantaba cada mañana con menos angustia. Mi café sabía mejor. Mis pasos, aunque lentos, se sentían más firmes. Mi hijo no volvió a aparecer. El Emiliano me contaba que su padre apenas hablaba, que la Leticia se había ido a casa de sus papás. Dicen que se están dando un tiempo. Yo no pregunté más. Aprendí que hay cosas que el tiempo cura y otras que simplemente hay que dejar que se pudran solas. ¿Qué mensaje crees que dará este abuelo en el evento que lo invitaron? Deja tu respuesta en los comentarios y suscríbete para ver el desenlace. Una mañana, mientras barría el patio, escuché una voz. «Apá», dijo. Me volteé y ahí estaba el Paco, mi hijo menor, con la barba crecida y la mochila al hombro. No nos veíamos desde el funeral de la Inés. «¿Me dejas pasar?» Le hice una seña con la cabeza. Entró. Nos sentamos en la cocina. Le serví café como si el tiempo no hubiera pasado. «Me enteré de todo», dijo. El Emiliano me contó. Quería venir antes, pero no sabía si era bienvenido. «Esta casa es tuya, hijo. No por los papeles, por lo que viviste aquí», asintió. Nunca estuve tan lejos, y al mismo tiempo tan cerca. Yo también fui parte de ese abandono. Por callarme. Lo escuché. Sus palabras no pedían juicio,
Solo un lugar donde caer. Ricardo se equivocó feo. Y yo también. Le puse una mano en el hombro. Hijo, no estoy buscando culpables. Solo estoy aprendiendo a vivir con lo que quedó. ¿Y qué quedó, pa? Paz, le respondí. Y eso no tiene precio. Se quedó unos días. Ayudó a arreglar el techo, a pintar la barda, a reparar la llave del baño. No hablábamos mucho, pero el silencio era distinto. Era compañía. A veces salíamos al mercado. Todos se sorprendían. Mira al Paco. ¿Dónde andabas, muchacho? Él solo sonreía apenado. Yo también. Una tarde me dijo, he pensado quedarme un tiempo, si no te molesta. Le serví más agua de Jamaica. Tú sabrás cuándo irte, le dije. Por esos días, Mónica también me visitó. Me trajo los últimos papeles del juicio. La casa está oficialmente a salvo. Es suya, legal y definitivamente. Le ofrecí sentarse. Me contó sobre su infancia